sucede cuando el dirigente más firme de Jerusalén presenta a Jesús como revelador de conocimiento reservado y sitúa la liberación en el interior de la persona. El manuscrito que hoy tomo entre mis manos es el segundo Apocalipsis de Santiago, también transmitido con el título antiguo Apocalipsis de Santiago. Su redacción suele ubicarse de forma aproximada en el siglo II. Nació en griego. La copia que llegó a nosotros está en copto saídico. Su autor es anónimo. Y el estado del texto que hoy leemos es parcial, porque conserva cortes y lagunas. La preservación material quedó ligada al Códice 5 de Nag Hammadi, hallado en Alto Egipto en 1945. Allí, esta obra aparece junto al primer Apocalipsis de Santiago como una pareja literaria. La diferencia entre ambas piezas es decisiva. En el primer Apocalipsis predomina la instrucción reservada y la preparación interior del discípulo. En el segundo Apocalipsis, esa preparación desemboca en confrontación pública, juicio, martirio y oración final. Una obra prepara el tránsito. La otra muestra el costo de sostenerlo ante la ciudad. Sofía me entregó este manuscrito envuelto en silencio y me advirtió sobre lo que podía ocurrir al leerlo. Cuando recibí esa advertencia, entendí que este escrito puede quebrar certezas heredadas, porque toca creencias arraigadas y obliga a revisar qué entendemos por autoridad, fe y salvación. En la tradición cristiana primitiva, Santiago el Justo aparece como figura central de la Iglesia de Jerusalén. Los relatos tempranos lo muestran tomando la palabra en decisiones clave, coordinando a los ancianos y orientando a la comunidad. Por eso su nombre quedó ligado al gobierno espiritual de ese núcleo original. Desde ahí, el texto entra en tensión con lecturas eclesiales más institucionales, porque presenta a Jesús transmitiendo un saber de transformación interna, mientras las estructuras externas aparecen como escenario de conflicto, juicio y resistencia. En lo espiritual, aquí se dibuja una ruta de fidelidad bajo presión pública. El discípulo sostiene identidad, memoria y entrega, aun cuando todo alrededor exige renuncia. Este mensaje toca nuestra vida hoy, porque una persona puede estar rodeada de ruido social y aún así decidir desde su conciencia más limpia. Primero veremos el discurso en Jerusalén y la autoafirmación de Santiago ante una ciudad alterada. Después entraremos en la apertura de la puerta, la entrada del resucitado y el saludo que confirma la cercanía entre maestro y discípulo. Más adelante recibiremos la enseñanza del Padre compasivo, la herencia sin medida y las respuestas para el tránsito ante los cobradores. Luego veremos la revelación de lo oculto a los poderes, la denuncia contra los jueces y la sentencia sobre la casa que persiguió a los justos. Y al final llegaremos a la lapidación, a la oración completa de Santiago y a su entrega en la hora decisiva. Prepárate, porque al avanzar por estas líneas entrarás en una disputa entre poder religioso, verdad interior y destino eterno, que todavía atraviesa nuestro tiempo. Pero ahora es el tiempo y la hora. Acto primero. El discurso y la autoafirmación. Jerusalén está inquieta. La multitud está alterada. Muchos están enojados por él. Se afirma que oran. Se indica que esas palabras eran repetidas con frecuencia. Desde el inicio, el relato fija un ambiente de tensión colectiva que acompaña cada intervención. La escena establece su marco. Es el discurso que Santiago el Justo pronuncia en Jerusalén. Mareim, uno de los sacerdotes, lo pone por escrito.
Antes lo ha contado a Teuda, padre del justo, por parentesco. Así queda trazada la cadena de transmisión, proclamación, comunicación, redacción. Luego ocurre un movimiento visible. Santiago entra. En esta ocasión no ocupa el lugar donde acostumbraba sentarse. Cambia su posición. Se coloca por encima del quinto tramo de escalones, un tramo estimado. El pueblo permanece allí. Todos quedan atentos. El desplazamiento físico marca un cambio en la disposición de la escena. Desde esa altura comienza la autoafirmación. Declara que recibió revelación del pleroma de la imperecederidad. Afirma que fue el primero en ser llamado por el Grande. Dice que obedeció al Señor. Expone que atravesó los mundos. Se despojó. Caminó desnudo. Fue hallado en estado perecedero. Estaba por ser llevado a la imperecederidad. Cada afirmación marca un avance. Llamado, obediencia, tránsito, despojo, exposición, elevación. La narración incorpora otro movimiento. El Señor presente vino como hijo que ve. Fue buscado como hermano. Esa doble relación queda asentada sin explicación adicional. Después, la formulación se vuelve más interior. Santiago expresa que ahora es rico en conocimiento. Posee un entendimiento único producido desde arriba. Lo que le fue revelado permanecía oculto para todos. Permanecía escondido. Será revelado por medio de él. Aquí el desarrollo muestra el paso de lo oculto a lo manifestado. Se citan palabras ya proclamadas. Será juzgado con los injustos. Se suma otra afirmación. Quien vivió sin blasfemia, murió por blasfemia. La exposición mantiene los hechos en su orden. Luego Santiago afirma su entrada en el juicio. Entré para que ellos me juzgaran. Expresa que no acusa a los siervos. Manifiesta que se apresura a hacerlos libres. Quiere llevarlos por encima de quien desea dominarlos. Se nombra el hermano en secreto y afirma que oró al Padre. Aquí los movimientos quedan diferenciados. Aceptación del juicio, ausencia de acusación, acción liberadora, superación del dominador, identidad reservada, oración dirigida al Padre. La narración concentra después declaraciones directas. Soy el primer hijo que fue engendrado. Él destruirá el dominio de todos ellos. Soy el amado. Soy el justo. Soy el hijo del Padre. Cada línea fija una identidad. Luego establece la correspondencia entre recepción y acción. Habla como oyó. Manda como recibió la orden. Muestra cómo ha hallado. Después convoca a quienes escuchan. Presten atención a mí, para que puedan verme. Entonces la exposición introduce la pregunta que abre el siguiente movimiento. Si ha llegado a existir, ¿quién es entonces? A continuación, Santiago explica que su venida no coincidió con la forma en que ahora se manifiesta, que su aparición ocurrió bajo una condición distinta a la presente y que su existencia anterior se extendió solo por un periodo breve de tiempo. El desarrollo no resuelve la tensión que plantea, la deja abierta. Con esa formulación queda preparado el paso hacia la escena siguiente. La narración establece una identidad revelada que integra juicio asumido, liberación anunciada y destrucción del dominio. Y concluye indicando que su venida y su aparición respondieron a una condición distinta de la que ahora se manifiesta. Porque no vine como soy, ni habría aparecido como soy. Acto segundo. La puerta abierta y el reconocimiento del hermano. La escena se repliega. Santiago ya no está ante la multitud en Jerusalén. Está sentado. Está deliberando. El movimiento es interior. Hay recogimiento. Hay concentración. Entonces ocurre una acción concreta. La puerta se abre.
No se describe preparación previa. La apertura sucede. Entra aquel a quien, según se recuerda, ustedes odiaron y persiguieron. La entrada queda identificada por esa referencia directa al rechazo anterior. El que fue odiado, el que fue perseguido, ahora está dentro. Pronuncia un saludo. Lo repite. Salve, mi hermano, salve. La repetición fija el vínculo desde el primer instante. El reconocimiento se establece en la palabra. Santiago levanta el rostro. Mira, el gesto es preciso. Alza la cara para observarlo. En ese momento interviene su madre. Su intervención tiene una función clara. Disipa el temor. Le dice que no se asuste por la palabra hermano. Introduce una explicación. Recuerda que fueron alimentados con la misma leche. Señala la causa del nombre. Por eso él la llama madre. Afirma que no es un extraño. Define el vínculo con un término específico, hermanastro. Cada frase confirma parentesco. Cada frase reduce distancia. Después de esta estabilización, el visitante habla. Se identifica como el extranjero. Declara que ellos no tienen conocimiento de él en sus pensamientos. Afirma que aún así lo conocen en ese lugar. Se establece así una diferencia entre conocimiento interior y reconocimiento situado. Añade que era conveniente que otros llegaran a conocer por medio de Santiago. Aquí la narración desplaza el foco hacia una mediación. El conocimiento pasará por él. Luego formula una instrucción directa. Escucha, comprende. Marca la dificultad de muchos. Una multitud, al oír, será lenta de entendimiento. El contraste queda señalado. Muchos oirán, pocos comprenderán. Santiago debe comprender lo que se le dirá. Enseguida se introduce un desplazamiento en la filiación. Su padre no es el mismo que el del visitante. Sin embargo, el padre del visitante se ha hecho padre para Santiago. La relación se redefine. El vínculo cambia de alcance. A continuación aparece la mención de la Virgen. Se señala que se oye hablar de ella. Se insiste en nombrarla como la Virgen. La referencia queda dentro del tramo sin desarrollo adicional. Forma parte de lo comunicado. El visitante continúa. Se dirige a Santiago respecto a la herencia. El padre que él considera rico le concederá heredar todo lo que ve. La promesa se formula en términos amplios. Heredar todo lo que se ve. Luego ordena el modo de recepción. Cuando oiga, debe abrir los oídos. Debe entender. Debe caminar conforme a lo entendido. El movimiento queda desplegado en 3 pasos: audición, comprensión, acción. La exposición agrega que por ti pasan, activados por el que es glorioso. El tránsito ocurre en relación con él. La mediación vuelve a subrayarse. Finalmente, la secuencia introduce el conflicto. Aparece la posibilidad de disturbio y de apoderamiento. El visitante manifiesta voluntad de injusticia y queda definido que ejercerá dominio. Ese dominio tendrá una duración limitada a un tiempo asignado. Así se cierra el tramo. Reconocimiento, instrucción, redefinición de filiación, promesa de herencia, mediación, anuncio de dominio temporal. La narración fija que la apertura de la puerta inaugura una instrucción personal para Santiago. Redefine su relación con el Padre y anuncia un dominio que actuará dentro de un tiempo delimitado. Él ejercerá dominio durante un tiempo que le ha sido asignado. Acto tercero. El Padre compasivo y la función de la puerta. La instrucción no se interrumpe. El visitante dirige ahora la atención de Santiago hacia el Padre. Le ordena comprender. Le ordena conocer al Padre que tiene compasión. La exposición subraya ese rasgo, compasión. No introduce otro atributo en ese momento.
fija ese. A continuación, establece una diferencia en la herencia. Esa herencia no fue dada con límite. No tiene número restringido de días. Se la compara con el día eterno. El desarrollo marca así un cambio de medida, de días contables a permanencia sin término. Después la narración se desplaza hacia quien se opone. Se afirma que no proviene de ellos. Por esa razón es despreciado. Se jacta para evitar reproche. Se declara que es superior a los que están abajo. Se recuerda que esos mismos habían menospreciado a Santiago. El movimiento se presenta en pasos sucesivos. Origen distinto, desprecio, jactancia, superioridad, memoria del menosprecio. A continuación se describen acciones concretas. Encarcela a los que son del Padre, los toma, los modela para que se parezcan a Él. Con Él existen. Cada verbo marca una etapa: encarcelamiento, apropiación, configuración, permanencia conjunta. Santiago introduce entonces su propia visión. Afirma que vio desde lo alto lo que sucedía. Declara que explicó cómo sucedió. Indica que fueron visitados mientras estaban en otra forma. Mientras observaba, llegaron a conocerlo como es. Ese reconocimiento se produjo por medio de aquellos a quienes él conoce. La secuencia marca claramente los cambios. Situación previa, visita, transformación, reconocimiento. La escena se orienta hacia lo que ocurrirá antes de que todo eso se complete. Se menciona el intento de descender a este lugar. Se expresa el deseo de revelar por medio de Santiago y del espíritu de poder. El propósito se define con precisión, que él revele a los que le pertenecen. Entonces emerge la imagen de la puerta. Quienes desean entrar, quienes buscan caminar por el camino que está delante de la puerta. Ellos deben abrir la buena puerta por medio de Santiago. Primero el deseo, después la búsqueda, luego la apertura. Los siguen, entran. Santiago los conduce dentro, da recompensa a cada uno que esté preparado. El tramo despliega cada paso sin omitir transición, intención, movimiento, acceso, guía, retribución. A continuación se delimita su función con precisión. Santiago no es el Redentor, no es ayudante de extraños. La delimitación establece frontera. Enseguida se formula la atribución positiva. Es iluminador. Es redentor de los que pertenecen al visitante. Ahora también de los que le pertenecen a él. La designación se perfila sin añadidos. El pasaje continúa con consecuencias vinculadas a su mediación. Por su causa serán dichas estas cosas. Vendrán al descanso, reinarán, se harán reyes, tendrán piedad de quienes tengan piedad. Cada efecto aparece ligado explícitamente a él. Después se declara una reacción desde lo alto y desde la oposición. Los cielos lo bendicen. Aquel que se llamó su Señor lo envidiará. Bendición y envidia se presentan en paralelo como estados contrapuestos. Finalmente se introduce la imagen del vestido. Es el primero en haberse vestido. Será el primero en despojarse. Llegará a ser como era antes de despojarse. El movimiento se presenta en 3 tiempos: revestimiento, despojo, retorno. Así se define el tramo. Conocimiento del Padre compasivo, descripción del poder que encarcela y modela, visión desde lo alto, función en la puerta, delimitación y afirmación de identidad, efectos para otros, bendición y envidia, y regreso al estado previo. La exposición establece que Santiago queda constituido como mediador en la puerta, iluminador y redentor de los suyos, y destinado a volver al estado que tenía antes de revestirse. Y te volverás como eras antes de despojarte. Acto cuarto. Lo revelado, el juicio a los jueces y la condena de la casa.
La escena se concentra en la cercanía inmediata entre Santiago y quien le habla. No hay multitud alrededor, no hay interrupción. El vínculo es directo. Él se acerca, besa la boca de Santiago, lo toma con sus manos, lo llama mi amado. Primero el contacto, acto seguido la sujeción. Más adelante el nombramiento afectivo. Cada gesto marca una intensificación del vínculo. A continuación anuncia una revelación. Declara que mostrará aquello que ni los cielos ni sus arcontes han conocido. Amplía la declaración. Afirma que dará a conocer lo que aquel que se jactaba diciendo que no había otro fuera de él tampoco supo. La promesa se presenta como apertura de un conocimiento vedado a las potestades superiores y al que se proclamaba único. Enseguida ordena comprender, ordena conocer, expone el propósito, que Santiago salga como él es. El movimiento queda desplegado en 3 momentos: anuncio, mandato, finalidad. Después formula una acción concreta. Pide que extienda la mano, pide que lo tome. Santiago extiende las manos, busca tocarlo. No lo encuentra como pensaba. Se produce un cambio. No hay contacto, hay desconcierto. Entonces escucha una voz que le dice: entiende y tómame. La instrucción precede a la acción correcta. Santiago comprende, siente temor, experimenta una alegría intensa. La secuencia marca claramente los estados: búsqueda frustrada, instrucción recibida, comprensión alcanzada, temor, gozo. El desarrollo cambia de destinatario. Ahora se dirige a los jueces. Les dice que han sido juzgados. Les recuerda que no perdonaron. Afirma que aún así fueron perdonados. Se establece una inversión de posiciones. Quienes juzgaban quedan bajo juicio. Después la exposición describe a aquel que el Creador del cielo y de la tierra no vio. Se afirma que es la vida y la luz. También se declara que dará fin a lo que comenzó y dará comienzo a lo que está por terminar. Se lo identifica como el Espíritu Santo. Se lo nombra como el invisible. Se afirma que no descendió sobre la tierra. Se lo llama la Virgen. Se afirma que lo que quiere le sucede. Santiago declara que lo vio desnudo, sin vestidura. Cada afirmación se presenta de forma consecutiva. No se interrumpe. No se explica, se expone. Más adelante viene la exhortación. Se ordena renunciar al camino difícil y variable. Se ordena caminar conforme a quien desea que sean libres con él. Se indica que esto ocurre después de pasar por encima de todo dominio. Primero abandono, luego orientación, finalmente superación. La formulación añade que no serán juzgados por lo que hicieron. Se anuncia misericordia. Se presenta al Padre como bondadoso. Aquí el movimiento pasa de juicio temido a compasión afirmada. Luego se declara otra consecuencia. Se juzgaron a sí mismos. Permanecerán en cadenas. Se arrepentirán. No obtendrán provecho. Cada estado sucede al anterior sin transición explicativa. La escena vuelve a una serie de órdenes: buscar al que habla, buscar al que calla, conocer al que vino a este lugar, entender al que salió de él. La progresión es clara: búsqueda, conocimiento, comprensión. Después la exposición se desplaza hacia la casa. Se mencionan trompetas de esta casa, flautas de esta casa, arpas de esta casa. Se afirma que el Señor los tomó cautivos del Señor. Se declara que cerró sus oídos para que no oyeran la palabra. Hay cautiverio, hay cierre. Sin embargo, se introduce una posibilidad. Podrán atender en sus corazones, lo llamarán el justo. La respuesta futura se perfila como reconocimiento interior. Al final llega la sentencia: la casa que dicen que Dios hizo. La casa en la que prometió dar herencia. Esa casa será condenada, será entregada a destrucción, será objeto de burla por parte de los que están en ignorancia. La condena se define sin atenuantes. Así se sella el tramo.
revelación prometida y experimentada, inversión del juicio sobre los jueces, descripción encadenada del invisible, exhortación a cambiar de camino, advertencia sobre autojuicio y proclamación de la destrucción de la casa. El relato establece que la revelación desemboca en juicio sobre quienes juzgan y culmina con una condena directa sobre la casa vinculada a la ignorancia. Esta casa la condenaré a destrucción y a burla de los que están en ignorancia. Acto quinto. La lapidación y la oración completa. El día señalado llega. La multitud está reunida. El pueblo también. Se afirma que todos quedaron perturbados. Se muestra que no fueron persuadidos por lo que escucharon. El estado colectivo es de agitación y rechazo. Santiago se levanta. Sale hablando de esa manera. No guarda silencio. No se retira en secreto. Sale proclamando. Entra nuevamente ese mismo día. Permanece hablando durante algunas horas. La exposición marca el ritmo, salida, regreso, continuidad en la palabra. El narrador declara que está con los sacerdotes. Afirma que no revela nada acerca de la relación. Mientras tanto, todos dicen con una sola voz: «Vengan, apedreemos al justo». La decisión es pública. La voz es unificada. Se levantan. Repiten la determinación. Sí, matemos a este hombre. Añaden la finalidad, que sea quitado de en medio. Concluyen que no les será útil. Primero el acuerdo, luego la ejecución de lo acordado. Lo encuentran de pie junto a las columnas del templo. Está junto a la poderosa piedra angular. Deciden arrojarlo desde la altura. Lo arrojan. El movimiento es directo. No hay juicio formal descrito. Hay acción inmediata. Lo apresan. Lo golpean mientras lo arrastran por el suelo. Lo extienden. Colocan una piedra sobre su abdomen. Todos ponen los pies sobre él. Le dicen: «Has errado». Cada acción intensifica la violencia. Cada gesto afirma la condena. Lo levantan otra vez. Sigue vivo. El hecho de que permanezca con vida introduce un nuevo momento. Lo obligan a cavar un hoyo. Lo hacen colocarse dentro. Lo cubren hasta el abdomen. Lo apedrean en esa condición. La secuencia presenta cada fase sin omisión: excavación, colocación, cobertura parcial, lapidación. Entonces ocurre un cambio de estado. Santiago extiende las manos. Inicia una oración. Se especifica que no es la que solía pronunciar. Hay invocación. Mi Dios y mi Padre. Primero reconocimiento. Después memoria de la acción recibida. Tú me salvaste de esta esperanza muerta. Tú me hiciste vivir mediante un misterio de lo que Él quiere. Se recuerda salvación pasada. Se reconoce vida otorgada. Acto seguido formula petición respecto al tiempo. Pide que los días de este mundo no se prolonguen para Él. Pide que el día de la luz del Padre permanezca. La súplica distingue entre dos días, los de este mundo y el de la luz. Más adelante solicita liberación del lugar. Líbrame de este lugar de estancia. Luego se dirige a la gracia. Pide que no quede atrás en él. Pide que se vuelva pura. La formulación avanza hacia la preservación interior. Continúa con peticiones concretas. Sálvame de una muerte mala. Sácame vivo de una tumba. Expone la razón de su confianza. Tu gracia, amor, está viva en mí. Está viva para cumplir una obra de plenitud. Se presenta la gracia como fuerza activa. Prosigue con otra petición. Sálvame de carne pecadora. Declara el fundamento de su ruego. Confié en ti con toda mi fuerza. Afirma la identidad del Padre. Tú eres la vida de la vida. Desde esa afirmación deriva nueva súplica. Sálvame de un enemigo humillante. No me entregues en manos de un juez severo con el pecado. Después pide absolución total.
Perdóname todas mis deudas de los días de mi vida. Reafirma su estado actual. Estoy vivo en ti. Tu gracia está viva en mí. Declara una renuncia. He renunciado a todos. Declara una confesión exclusiva. A ti te he confesado. Vuelve a implorar. Sálvame de aflicción mala. Entonces fija el momento decisivo. Ahora es el tiempo. Ahora es la hora. Cierra con invocación final. Oh Espíritu Santo, envíame salvación. La exposición conserva menciones fragmentarias a la luz y al poder. Después de hablar, cae en silencio. La escena termina con ese silencio. Así se sella el tramo. Violencia pública, resistencia física, oración que recorre memoria, petición, confesión, confianza y entrega en la hora final. En el centro de la lapidación, Santiago ordena memoria, súplica y entrega en una oración total, y fija para siempre la hora en que los días de este mundo ceden ante la luz del Padre. Pero ahora es el tiempo y la hora. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el escrito por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. ¿Qué te deja que, en el centro de esta oración, Santiago pida que no se le prolonguen estos días de este mundo y que permanezca el día de tu luz, antes de pedir perdón de sus deudas y salvación de la aflicción? Yo, Sofía, aparezco cuando el texto deja ver su peso sin necesidad de adornos. Esto deja claro que Santiago establece primero una medida del tiempo, pide el fin de estos días de este mundo, afirma la permanencia del día de tu luz, solo después nombra deudas, aflicción, salvación. Él abre la oración con un lugar de pertenencia, dice, mi Dios y mi Padre, se coloca en relación directa, se afirma dentro de ese vínculo, luego ordena su memoria, pronuncia, tú me salvaste de esta esperanza muerta, deja sentado un rescate ya ocurrido, añade, tú me hiciste vivir, mediante un misterio de lo que Él quiere, reconoce una vida recibida, reconoce un origen de esa vida, entonces cambia el movimiento, ya no recuerda, pide que los días de este mundo no se prolonguen para Él, marca un límite, pide que el día de la luz del Padre permanezca, marca una permanencia. El orden queda expuesto en el propio ritmo de la súplica. Después se vuelve al lugar. Dice, líbrame de este lugar de estancia. Nombra el sitio como estancia. Nombra el deseo de salida. Luego se vuelve hacia lo que queda dentro. Pide que la gracia no quede atrás en él. Pide que se vuelva pura. Presenta la preservación interior como un tramo propio. Más adelante, nombra el modo del final. Pide ser salvado de una muerte mala. Pide ser sacado vivo de una tumba, deja su cuerpo dentro del ruego sin ocultarlo. Entonces afirma una fuerza viva en él, declara que la gracia, el amor, está viva en su interior, declara que esa vida cumple una obra de plenitud. Desde ahí vuelve a pedir ser salvado de carne pecadora. Desde ahí afirma confió con toda su fuerza. Luego fija una frase de identidad del Padre, tú eres la vida de la vida. Desde esa línea pasa al enfrentamiento, pide ser salvado de un enemigo humillante. Pide no ser entregado a un juez severo con el pecado, solo entonces llega el perdón. Perdóname todas mis deudas de los días de mi vida. Después reafirma su estado, estoy vivo en ti, tu gracia está viva en mí. Luego declara una renuncia, he renunciado a todos. Luego declara una confesión, a ti te he confesado. Vuelve a pedir salvación de aflicción mala. Luego fija el instante, ahora es el tiempo, ahora es la hora. Cierra con la invocación final, oh Espíritu Santo, envíame salvación. Aquí la secuencia revela una prioridad. Primero se corta la extensión de los días, después se enumeran cargas. Es como encender una lámpara antes de contar lo que falta. La luz no espera al balance. El balance ocurre dentro de esa luz. Para el oyente eso cambia la escucha del ruego.
El centro no está en organizar culpas. El centro está en reconocer que duración ya no sostiene la vida. El texto queda en la hora. La palabra queda dicha. El cuerpo queda expuesto. Yo soy Sofía. Del uno anterior a toda forma. Que esta palabra te acompañe cuando llegue tu hora de elegir.